Tema: Descubrimiento de América, páginas 156 y 157 de su libro de texto. Quienes saluda su maestro de Ciencias Sociales, Mr. Harold Rodríguez. Y como ustedes sabrán, algunos videos hemos hablado sobre el descubrimiento de América. Sin embargo, hay algunos datos que no los hemos visto y es importante recalcar en ellos. Bien, a través de este video podrá resolver la guía que se le acaba de enviar. Quiero iniciar con una pregunta sobre el descubrimiento de América, y es que siempre hemos hablado sobre los viajes de exploración, sobre Cristóbal Colón, pero nunca hemos hablado sobre qué pasó antes de esos viajes, qué sucedía antes de esos acontecimientos. Pues bien, esta es la pregunta importante que nos hacemos en este momento, pero ¿qué pasó antes? Ok, les voy a dar algunos datos interesantes como el siguiente. La imagen que ustedes están viendo en este momento es sobre los vikingos. Déjenme decirles que los vikingos llegaron a América antes que Cristóbal Colón. Sí, así como usted lo escucha, los vikingos, sin embargo, llegaron a la isla de Terranova, que aquí está mostrada en el mapa, que es una isla que pertenece actualmente a los Estados Unidos. Pues bien, estos no trataron con los indígenas, sin embargo, no estuvieron mucho tiempo tampoco. Por eso es que no se le atribuye a ellos que colonizaron el continente americano, sino que solo fue una visita un poco rápida y esporádica. ¿De dónde provienen los vikingos? Pues los vikingos provienen de Europa también. Sin embargo, provienen específicamente, como ustedes pueden ver en el recuadro en rojo, de la península escandinava. La península escandinava lo vimos en clases pasadas, o lo vieron al inicio de año, que es compuesta por los países de Noruega y Suecia. De estos países provienen los famosos vikingos, que son grandes guerreros que se dedicaban pues a colonizar tierras que no se conocían. Ahí tenemos un ejemplo de dónde provenían los vikingos. ¿Y qué sucedía en España? Pues déjenme contarles que antes de que Colón viajara a América, en España había una situación muy complicada porque ellos tenían aproximadamente 800 años de estar en guerra con un grupo llamado los moros. Los moros eran los árabes y musulmanes que quisieron invadir España. O sea que económicamente España estaba muy devastada, económicamente estaba pobre y lógicamente socialmente estaba destruido por la guerra que habían tenido durante 8 siglos, o que es lo mismo decir 800 años. ¿Qué sucedía también en Europa? Se dio lo que es la caída del Imperio Romano de Oriente, que aquí tenemos un cuadro rojo que podemos mostrar, y ahí podemos ver que a través de este mapa nosotros nos podemos dar cuenta que el Imperio Romano en el año de 1453 pues fue destruido por los otomanos, que actualmente lo conocemos como Turquía. Vean ustedes, todo el oriente fue bloqueado. ¿Y qué sucedía? Vean el impacto. Europa tenía grandes relaciones económicas con Asia, es decir, que de Asia Europa importaba lo que eran especias que les servía para poder condimentar sus carnes, y que era pues algo importante en la economía europea. Recuerden que hasta este momento América no se conocía en Europa ni en Asia, solo se conocía Europa, África y Asia. Entonces, con la caída del Imperio Romano, los otomanos bloquean el continente y se tienen que buscar nuevas rutas. ¿Qué buscaban los europeos? No buscaban oro, no buscaban plata, lo que buscaban eran especias. Y ellos querían llegar por otra ruta al continente asiático. Como dije anteriormente, este era un ingrediente importante en la cocina europea. Bien, ¿qué sucede? Como les dije anteriormente, los europeos estaban bloqueados por los otomanos o turcos, por lo que no les permitían viajar a Asia por el este de Europa. Entonces los portugueses, que eran grandes navegantes, encontraron una nueva ruta para llegar de Europa a Asia. Y como ustedes pueden ver en el mapa, aquí podemos ver el lugar, la ruta, que fue a través de las costas africanas. Aquí se encuentra la península ibérica, que está conformada por España y Portugal. Y aquí podemos ver el trayecto de los viajes de los portugueses. Pues bien, Portugal se convirtió en la potencia económica de Europa y del mundo por este gran acontecimiento y hallazgo. ¿Qué sucedió? En el pasado se tenía una percepción, como hemos visto en videos pasados, que la Tierra, o se creía que la Tierra era plana, y que además era sostenida por elefantes y una tortuga. Aquí podemos ver. Vean ustedes lo que se pensaba anteriormente. Sin embargo, Colón sabía que la Tierra era redonda, y eso lo hemos visto anteriormente. Sabemos que Colón realizó estudios en Lisboa, que era la gran ciudad europea en aquel momento. Ahí tenemos una imagen de Colón. Ok. Cuando Colón se da cuenta que hay una nueva ruta para llegar a Asia, según él, entre comillas, Colón presenta su plan de navegación primero a Portugal.
Sin embargo, el rey Juan II, que era el monarca de aquel momento, lo rechazó y dijo que no le interesaba el plan. Él luego llegó a España y estos sí lo aceptaron, aunque no fue tan rápido que lo aceptaron. ¿Quiénes eran los reyes de España? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Al comienzo los reyes católicos de España no estaban muy de acuerdo con ese viaje porque España estaba muy pobre y realizar viajes en el pasado era muy caro. ¿Qué sucedió? Estos que están viendo ustedes en pantalla estaban Cristóbal Colón en el centro y los que tenemos a los lados son los hermanos Pinzón, Francisco Pinzón y Vicente Pinzón, pues estos eran dos hermanos que eran grandes amigos de Colón y hablaron en bien de él para que los reyes aceptaran el viaje, y así fue como Colón recibió el dinero de los españoles y para poder realizar sus viajes de exploración a América. La mayoría de los tripulantes de Colón no eran personas comunes, sino que eran personas, déjenme decirles, privados de libertad, es decir, personas que habían cometido grandes delitos en España, fueron enviados junto a Colón a descubrir la nueva ruta a Asia. Colón nunca se dio cuenta que había llegado a América, déjenme decirles. Sus embarcaciones fueron tres, ya lo sabrán ustedes, la Niña, la Pinta y la Santa María. Que en la Santa María fue donde Colón pues viajó y los hermanos Pinzón pues eran los capitanes de las otras dos embarcaciones. En Honduras fue descubierta en el año de 1502 y el primer territorio que Colón pisó en Honduras fue la isla de Guanaja, que es la que tenemos aquí señalizada, que en el pasado era conocida como la isla de Pinos por la abundancia de este árbol. Fue el primer territorio descubierto en Centroamérica. Ok, la conquista española, sabemos de un gran héroe que tuvimos nosotros que fue Lempira y que siempre se nos enseñó en el pasado que Lempira había muerto a traición y no fue así. Sin embargo, en una carta encontrada en México, un español llamado Rodrigo de Ruiz escribió que había asesinado a un indígena llamado El Empira, no Lempira, El Empira, y que este le cortó la cabeza, lógicamente, porque los indígenas en aquel momento peleaban con su cuerpo a cuerpo, no tenían armas como se conocen actualmente, y los españoles sí. Entonces era una ventaja que tenían los españoles contra los indígenas, y a partir de este momento se da lo que es la conquista española. Bien, este ha sido un video corto que espero que les haya servido para poder resolver la guía. Muchas gracias, Dios les bendiga, les guarde, y les espero ver en el próximo video.